partir de las 8:45, miércoles, junto a Cristian Castillo llevaremos a cabo el mismo. Cristian, un gusto, buenas noches. Don Mariano, buenas noches. Una jornada interesante en el Congreso. En el Congreso sí se eligió Procurador de los Derechos Humanos para los próximos... No, ya se sabía. pero 141 votos. Sí. Eso sí puede, eso mereció un análisis. Superó a Jordán Rodas, 140. Efectivamente. Bueno, pero eso será tema de otra ocasión. Y ojalá el doctor Córdoba nos acepte la invitación y pues conversemos aquí a las 8, en las 8:40. Como se hizo hace 4 años. Bien, pero hoy nos va a ocupar nuevamente el tema eléctrico del sistema eléctrico nacional, tal como lo hicimos el pasado lunes cuando tuvimos la oportunidad de conversar con el presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. En esta oportunidad agradecemos mucho que el ingeniero Melville Quejivix, presidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Electrificación, INDE, haya aceptado la invitación de acompañarnos aquí en estudio. Por eso estamos tan cerca hoy, Cristian y yo, frente a ustedes. Y también tenemos la visita del ingeniero Horacio Contreras, consultor especialista en la materia. Así que, ingeniero Quejivix, bienvenido, buenas noches, un gusto. Muy buenas noches, Mariano, muy buenas noches, Cristian, y a toda la audiencia, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bueno, no hace mucho tiempo usted asumió, así que denos una introducción así, cómo ha encontrado el instituto, cómo lo ha visto, qué son los grandes retos que se le presentan y a partir de ello, pues bueno, habrán algunos temas donde haremos énfasis. Gracias. Pues efectivamente, en enero del presente año, tomo el reto de la presidencia del INDE. Es una institución muy transversal en todo el sector eléctrico. Participamos en la generación de energía. 35% de la generación nacional es suministrada con las 7 plantas hidroeléctricas del INDE. El 49% de la transmisión, que son aproximadamente 1.800 kilómetros de líneas de transmisión, están a cargo del INDE, y el 10% aproximadamente de la comercialización de energía del país está también, nosotros incursionamos en esa rama del sector y estamos muy presentes en los organismos regionales, en la EPR, en el CEPAC. Entonces sí, el INDE es muy transversal y como ustedes me preguntaban, los grandes retos, ¿qué significa el INDE para la población guatemalteca? Creo que el principal reto es mejorar lo que ya tenemos, es elevar la producción de energía de un 35%, subirla, pues, que tiene un 40, 50% de producción de energía hidroeléctrica, y eso significan inversiones, significan eficiencia en los procesos, significa optimizar lo que ya tenemos, hacer un buen uso de lo que ya tenemos. Estamos invirtiendo en las plantas de Santa María, es una planta que desde 1926 está en operación. Este mes cumplió 95 años de servicio. La queremos hacer una reingeniería, optimizarle toda su maquinaria para llevarla a otro nivel. Estamos en la automatización de Aguacapa, estamos trabajando también en la planta de los esclavos. O sea, tenemos hoy un plan de inversiones agresivo para para aumentar esa producción de energía. ¿Eso qué nos va a permitir? Y lo que nos va a permitir es aumentar la electrificación rural. Queremos llevar más energía a más guatemaltecos que hoy todavía necesitan el suministro de energía eléctrica. Ingeniero Horacio Contreras, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cuál es el estado de situación de la conectividad a la red de energía eléctrica en el país? Principalmente, como ya refirió el ingeniero, el señor presidente Vega, de los sectores más rurales. Claro, justamente en ese tipo de sectores es más difícil la conectividad a la red por las propias situaciones del entorno, muchas veces hasta de la orografía o de la zona en que se encuentran. Entonces, justamente entre otros proyectos, lo que se busca es que haya también autogeneración de las personas a través de energía solar. Entonces, justamente lo que nosotros estamos buscando es que las personas conozcan estas tecnologías, las puedan adoptar y bueno, ellos puedan generar su propia electricidad a través de paneles solares, inversores y otros elementos que van a requerir en sus hogares. Sobre energía solar sí vamos a hablar más específico porque el instituto pues ha anunciado ahí una actividad muy interesante que quisiéramos profundizar, pero yo quiero regresar a este tema. Es importante recordar que son 7 las plantas hidroeléctricas. Por lo general, cuando se habla del INDE, la gente, la primera idea es Chixoy.
Algunos todavía se recuerdan de Aguacapa, pero hablar de los esclavos, de Santa María, de las otras que están, que son propiedad del Estado, que generan energía limpia, creo que es bueno recordarle a la población que efectivamente ese es el parque. Por lo que usted explica, ingeniero, entonces estamos hablando, durante, por lo menos en los planes que usted tiene por el periodo nombrado, es repotenciar y mejorar lo instalado. Podemos concluir que una nueva inversión, una nueva construcción, una nueva planta no está previsto por el momento. Yo recuerdo el plan maestro de generación de energía que se hizo, habrá sido en los 70s, 80s. Había muchas más, claro. La inversión privada ha invertido en algunos de los lugares, pero la pregunta concreta, separando el tema solar, insisto, porque el tema solar merecerá varios minutos. ¿El INDE no tiene entonces previsto alguna inversión nueva de un nuevo embalse, nuevos canales, nuevos lugares de energía eléctrica, para generación de energía hídrica? Bueno, como usted mencionaba, en los 70 se hizo el plan maestro. Fue una obra muy ambiciosa, un estudio muy ambicioso que recopiló el potencial de las cuencas hidrográficas. Recuerdo, si no estoy mal, que fueron 5.000 megavatios del potencial hidroeléctrico en Guatemala, de los cuales a la fecha son 1.500 lo que se explotan, ¿verdad? Y mucho, el 99% es producto de ese plan maestro. O sea, las hidroeléctricas que hoy están funcionando son producto. En los 2004, 2005, por ahí, se empezó a estudiar de nuevo Xaralá, Chulac, Serchil como unas obras, ¿verdad?, de complemento, de fortalecimiento del instituto, ¿verdad? Se hicieron estudios, hay bastante avance en esos temas y se han ido desarrollando paulatinamente también estudios en geotermia, estudios en campos en potencial eólico por parte del instituto, y sin descuidar también el tema solar, pero o sea, sí han habido muchos esfuerzos en cuanto al aprovechamiento de las energías renovables como fuente de alimentación para la matriz energética. Ahora, ingeniero Contreras, siempre cuando hablamos de energías renovables y sobre todo energía limpia, entramos a un debate en torno a la conflictividad asociada a estos proyectos. Y como ya Mariano refería, hay por lo menos 7, decía el señor presidente, 7 hidroeléctricas públicas o que pertenecen al Instituto Nacional. ¿Por qué en lo privado esto genera complicaciones y hay tanta conflictividad en torno a este tipo de proyectos? Bueno, en cuanto a la parte hídrica, yo preferiría que el ingeniero les conteste este tipo de inconvenientes. Y bueno, en la parte solar, que es lo que me atañe, con gusto les podemos resolver todas las dudas. Señor presidente. Bueno, obviamente el tema social es un tema que a partir de este milenio, pues del inicio de este milenio ha tomado más realce, se han hecho todos los esfuerzos por mitigaciones, todas las consultas. El MEM trabaja activamente en la resolución de los conflictos para el tema social, para mitigarlo, ¿verdad? Y pues darle un buen proceso a los proyectos. Y de hecho 2 inversiones han avanzado pese a los temas sociales. O sea, creo que es una tarea que hay que enfatizar y hay que darle hoy ya su realce y su importancia para que esto funcione. Entonces, los proyectos van encaminados, el desarrollo hidroeléctrico con el tema social. Eso es una realidad hoy en día. Ingeniero Contreras, ya pues focalizándonos en el tema de energía solar, ¿qué lleva al INDE, caracterizado por el tema de la energía hídrica, a incursionar en energía solar? En Guatemala ya hay proyectos, y hay inversionistas guatemaltecos que han invertido en la República Dominicana, en Honduras, en El Salvador. De hecho, la mayor inversión de energía solar en Honduras son inversionistas guatemaltecos las que lo colocan allá. Pero, en fin, en Guatemala ya hay proyectos. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es el potencial que ustedes ven? ¿O ese es como un instrumento para llevar y que tengan energía a aquellas comunidades más alejadas, cuya electrificación cuesta muchísimo dinero? Las redes de distribución pueden llegar hasta 100 kilómetros entre un punto y el otro? Entonces, denos un contexto para entender el por qué hoy el INDE le va a poner tanto énfasis a energía solar. Claro, con gusto. De hecho, son muchos factores.
Uno de ellos justamente son las personas que no tienen el acceso a una red por la complejidad que puede llevar desarrollar una red eléctrica a sus hogares, sus comunidades. Otra de ellas, pues la energía solar es la más abundante, la más común y puede ser no solo para personas que están desconectadas de la red, sino para nosotros, ¿no? Ustedes también pueden tener en sus hogares energía solar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos beneficia en ese sentido? Que podemos tener una tarificación de cuánto nosotros generamos contra lo que estamos consumiendo de la red. En un mundo donde la gente está conectada a la red eléctrica, se puede hacer ese balance. Y en los lugares, en las zonas remotas donde no hay una red eléctrica como tal, se puede hacer uso de la energía solar, incluyendo incluso poniendo baterías de litio. Eso nos va a ayudar a tener un uso incluso 24 horas. Hay que ver un dimensionamiento correcto, pero podemos estar generando en la mañana, en la tarde, pero al mismo tiempo que usamos la energía estamos cargando batería. Cuando ya no hay radiación, la empezamos a descargar. Entonces tiene muchos puntos a favor. Nosotros si balanceamos incluso cuando contra el recibo de la electricidad del hogar, nos puede hacer una diferencia importante. ¿Cuál es el inconveniente muchas veces? Una inversión inicial, ¿no? Hablando a nivel hogar, ¿no? La energía solar es para todo el mundo, puede ser desde el hogar hasta la industria, hasta grandes plantas de generación. Pero en el punto del hogar, una persona a veces que el inconveniente que tiene es la inversión inicial. Por ello es que también se está buscando la cooperación de la banca para que lo pueda facilitar a través de tasas de interés accesibles y un periodo razonable de tiempo, ¿no? Presidente Kijivix, en el tema concreto de la molestia de los sectores sociales, muchas veces es que en el entorno a donde se produce la energía no se tiene acceso a ella. ¿Qué sucede en esos casos y cómo desde el INDE se responde a estas necesidades? Pues en esos casos específicos se han trabajado en aumentar la electrificación en las zonas aledañas a los proyectos hidroeléctricos a través de convenios con la distribuidora, a través de inversiones propias del INDE. Ciertamente el recurso hidroeléctrico está donde está, ¿verdad? Que son zonas remotas, por ejemplo, Chixoy, que usted mencionaba hace un momento, pues se tuvieron que construir 26 kilómetros de túneles para lograr hacer la hidroeléctrica. O sea, fueron obras donde no habían comunidades que han ido poblándose en el transcurso del tiempo. Entonces las soluciones vienen acompañadas, uno, de los recursos propios del instituto para brindar esa electricidad a los usuarios aledaños, y el segundo es a través de las empresas distribuidoras que atienden la zona para que también en colaboración se puedan hacer los proyectos. Ingeniero, siguiendo en el orden de la pregunta que le plantea Cristian, el lunes, cuando conversamos con el presidente de la comisión, determinamos de que hace poco, unos 20 años será, el gobierno de turno de aquel entonces, el FRG para ser más concreto, destruyó lo que era un fondo de electrificación rural, similar al que existe todavía con la telefonía rural, Fondetel. Cuando yo lo escuché en su primera intervención, usted mencionó dotar de fondos y tener esos fondos. Estamos hablando que ustedes van a recuperar ese fondo, lo van a alimentar de recursos precisamente para llevar energía a lugares como los que menciona Cristian, porque la ley general es muy clara en cuanto a quiénes hacen qué cosa. Entonces, ¿le entendí correctamente? Ustedes van a recuperar algo que era precisamente dedicado a la electrificación rural. Es correcto. De hecho, la función primordial del Instituto Nacional de Electrificación es la electrificación. O sea, hoy estamos destinando aproximadamente 225 millones de quetzales para electrificar esas comunidades que tanto lo necesitan. Estamos hablando de 12%, 11% más o menos de población que aún es necesaria la electrificación, y estamos llegando con soluciones híbridas, donde económicamente es más factible llevar la red eléctrica, vamos a llevar tendido eléctrico. Y pongo un ejemplo muy sencillo. En Sayaxché, en febrero se inauguró una comunidad, y del último poste al primer hogar fueron 57 kilómetros de líneas las que construyó el INDE
para llevarle energía a 2.000 hogares. Entonces, esas inversiones solo son posibles a través de una función social que el instituto realiza. Y todo el aumento de producción, la participación en los mercados de transmisión y de comercialización sirven para dotar al instituto de fondos y poderlos revertir a la población a través de electrificación, ¿verdad? A la vez, aportamos aproximadamente 500 millones de quetzales anuales en sostenimiento de la tarifa social. Son dos funciones adicionales que el instituto realiza. La segunda opción de la electrificación, donde la zona, donde económicamente no sea tan económico llegar con redes, vamos a llegar con unas soluciones híbridas, con paneles solares, con baterías, para llevar esa ventana de oportunidades a la población guatemalteca. Ahora, ingeniero Contreras, el costo de este tipo de proyectos híbridos y concretamente en materia solar, ¿cuál es la inversión inicial? ¿Cuál es el mantenimiento y la sostenibilidad de aquellas que le tienen que dar las comunidades que no logren, por el tema que explicaba el ingeniero, poderse conectar a la red de electrificación nacional? Claro, estamos hablando de una inversión inicial cuando no hay un financiamiento de unos alrededor de $4,000. Por hogar. En un hogar. $4,000. La idea es justamente tener un financiamiento que se pueda tener, digamos, 3, 5 años y equipararlo contra lo que estamos gastando hoy en día en la tarifa eléctrica, de modo que el proyecto prácticamente se pague solo. Entonces estamos hablando de un hogar más o menos promedio, mediano, no lo más pequeño, no lo más grande, pero de ahí ya se puede uno empezar a imaginar cuántos son esas tarifas. Ya cuando hablamos proyectos mayor escala, una villa, un hospital, imaginen, ¿no? Extrapolamos un poco y por economía de escalas debe ser más rentable. Si es una zona rural, pues no estamos pensando como tal una conexión a una red, sino un esquema de costo-beneficio. Cuando tenemos baterías ya por la noche se espera solo cubrir cargas críticas, cargas que sean solo necesarias, que estén 24 horas. Cuando estamos hablando de una conexión a la red, podemos tener o no tener baterías. Si es una zona donde hay una red inestable, se puede respaldar con baterías. Hay un corte de electricidad y entra la batería. Y bueno, ahí ya se hace el balance de cuánto yo voy a invertir y en cuánto tiempo lo voy a recuperar, ¿no? Entonces, esa es la idea justamente de la energía solar. Hace rato nos preguntaban por qué energía solar. Bueno, en la zona que estamos en general en Latinoamérica hay muy buena irradiación. Todos sabemos que en países muy al norte pueden tener incluso inversiones mayores y es un buen negocio al final, ¿no? Que se puede recuperar esa inversión, porque esos proyectos hablamos no del corto plazo. Son proyectos que se busca tenerlos a 20 años o más años, ¿no? Entonces es una inversión que se espera recuperar dependiendo de la capacidad del dimensionamiento que se hizo entre 5 o 7 años y bueno, vamos a tener beneficios hasta los 20, 25 años. Ingeniero Contreras, de la respuesta anterior, no de esta de la anterior, me hizo recordar de que, bueno, yo he tenido la oportunidad de vivir en edificios donde en algún momento se instalaron paneles solares arriba de los penthouse, claro, y estos se dedicaban sobre todo para la iluminación de las áreas comunes. Eso bajó bastante el precio de consumo de todo el edificio y evidentemente para quienes vivimos ahí. Entonces, ¿están pensando en esta feria, porque ustedes están planificando una feria de energía donde van a promocionar mucho ese tipo de soluciones? ¿Van a incursionar también en las áreas urbanas? Yo tengo conocimiento de que seguramente más de alguno tendrá interés. Sé de agencias bancarias que ya pusieron paneles solares y otros comercios, claro, pero también se encontrarán soluciones para las zonas urbanas, o sea, no solo para llevar al interior para terminar la electrificación, claro, sino también para ir bajando el consumo. Veamos lo que está pasando en el mundo energético, sí, que actualmente estamos, si nos metemos a Twitter seguramente estarán las noticias si abrió o no abrió el chorro de gas Rusia a Europa. Hoy anunciaron de que hay que racionar hasta el 15%. O sea, escenarios que jamás nos hubiéramos, claro, imaginado están pasando. Pero regresando, sí, áreas urbanas, la feria, ¿están previendo estos temas también? Sí, por supuesto. De hecho, la feria es para dar a conocer los esquemas que están buscando con la banca, que pueda ser accesible. Incluso una empresa tiene una inversión mucho mayor comparativamente con un hogar. Entonces, por supuesto que la empresa puede ir también. Como decía usted, las áreas comunes, los edificios es donde más se gasta electricidad.
En zonas, en un edificio, por ejemplo, un departamento difícilmente va a poner sus propios paneles. Entonces es digamos, una aplicación inmediata, ¿no? En el hogar, en las casas privadas, pues claro, pueden tener el tejado, pero la industria también lo puede tener en naves industriales, en zonas de edificios, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué se busca? Como les decía hace rato, ¿no? La energía solar es para todo el mundo. Por el contexto actual global que estamos viviendo, es inevitable que las tarifas suban en cuanto a electricidad, porque nos guste o no, hay parte, aunque aquí en Guatemala se hace mucho uso de energías limpias, una pequeña parte o alguna parte es todavía producto de combustibles, de carbón, de combustóleo, etcétera, ¿no? Entonces, eso al final va a impactar, pues no una persona, una empresa, todo el país. ¿Qué se busca con la energía solar? Que se pueda paliar esta crisis a nivel desde personal hasta corporativo, etcétera. Entonces, sí, bienvenidos personas, empresas, pues todo tipo de entidad, todos usamos electricidad. Ustedes pueden venir también. Totalmente, muchas gracias. Y eso que las decisiones que se están tomando en Europa son todavía en época en donde el frío no ha castigado. Veremos en algunos meses las decisiones que Europa está tomando. Ingeniero Kijivix, es importante, usted ponía un elemento sobre la mesa que ha sido controversial en los últimos años, y es el financiamiento al INDE para poder sostener la tarifa social. Un par de años atrás el mismo Congreso de la República no había asignado en presupuestos los fondos destinados para esto, y hablábamos en esta misma mesa de análisis la desfinanciación de las arcas del INDE. ¿Cómo está ese tema en este momento, teniendo en cuenta además, ingeniero, que por la situación que ya refería el ingeniero Contreras, se ha apostado a apoyar a través de tarifas especiales todo el impacto que tiene a nivel energético en los hogares y en el consumo microeconómico? Claro. Este año están destinados 360 millones de quetzales en el presupuesto inicialmente. A partir de mayo se adicionaron 90 millones más como parte de la ley de fortalecimiento a la tarifa social, lo cual, aparte del incremento en el lote de 90 millones, se adicionó a un rango de consumo de hasta 100 kilovatios, hasta 100 kilovatios hora. Con eso estamos beneficiando 200,000 usuarios más, ¿verdad?, de los que ya estaban beneficiados con el primer rango hasta 89 kilovatios hora. Eso pues sí es un beneficio para todos los usuarios, y en total son 450 millones los que el Estado aporta para la tarifa social para este año. La diferencia, para completarlo, sale de los ingresos provenientes del instituto, como bien lo comentaba, por la parte de generación, transmisión y comercialización, ¿verdad? Pero tiene sus arcas estables actualmente el instituto. Sí, actualmente hay un fondo, hay fondos de emergencia y fondos destinados para este tema, ¿verdad? Parte de las soluciones que vemos en este tema, y creo que es parte de los objetivos de la feria, es que el aprovechamiento de la energía solar ayude a esa disminución, ¿verdad?, en el consumo en la producción de energía por otras fuentes alternas. Pero continuando con este tema que mencionaba Cristian, ingeniero Kijivix, el ministro de Energía y Minas ayer introdujo otra vez al debate el tema de los subsidios. Sabemos de que en agosto se vencen, se terminan las leyes temporales, en algunos casos Gazpropano, en fin. Entonces, pero me nace la pregunta, yo no recuerdo precisamente en la ley de fortalecimiento esos 90 adicionales que provienen del Ministerio de Finanzas, si les alcanza para cubrir todo el año fiscal, o tiene una fecha perentoria y van a tener que recurrir ya sea al Congreso o mediante arreglos internos por los saldos de caja que todavía tiene el Ministerio de Finanzas, cubrir el resto del año. ¿Cómo está esa parte? Y se lo pregunto, como digo, porque el ministro fue el que introdujo ayer nuevamente esa discusión. Sí, efectivamente, los 90 millones de la ley de fortalecimiento fueron calculados con base a una duración hasta diciembre de este año. Ok, o sea, no va a haber por el momento... No, por el momento podemos estar pues con esos rangos aprobados hasta fin de año, y tener la seguridad y la certeza de que los fondos están disponibles para trasladárselos a los usuarios por el mecanismo
común que se ha utilizado. Ingeniero Contreras, el ingeniero Quijivix planteaba que hay un 11% aproximadamente todavía de población guatemalteca que no tiene acceso a electricidad en el país. ¿Hay posibilidades en el país de cubrir ese 11% con estos proyectos híbridos? ¿Cuáles son los pasos inmediatos para garantizar la accesibilidad al servicio? Usted refería, estamos ante un bien de uso inmediato, de uso permanente y además en algunos casos de uso estratégico. Mencionaba, por ejemplo, el tema de hospitales, en este momento en particular, vacunas que tienen que garantizar cadena de frío, etcétera. ¿Cuáles son los pasos inmediatos para tratar de cubrir ese 11% que el ingeniero ha planteado que no están en este momento conectados? Claro, bueno, hacer una evaluación de las zonas donde es prioritario y bueno, tras esa evaluación se hacen los dimensionamientos pertinentes para saber cuándo, cómo y de qué características puede ser un proyecto solar para satisfacer la demanda inmediata. Por supuesto, va a ser lo prioritario, digamos. No existe ese mapeo en este momento. Eso se está trabajando, ¿cierto? Cierto. Hay identificadas las comunidades necesarias que son que están pendientes de electrificación, ya están identificadas. Actualmente todos los proyectos, como yo mencionaba, la ley permite el aporte en obras de electrificación rural previo a una calificación, a un estudio socioeconómico que tiene que realizar el ministerio. Entonces se acompaña el censo de energía, el censo de comunidades, el estudio socioeconómico, el dimensionamiento de obras y la inversión. Es más que todo el proceso. Muchas de las solicitudes son giradas a través de los alcaldes, ¿verdad?, hacia el instituto o hacia el ministerio y se canalizan en estas vías para empezar la cadena de evaluación. ¿Qué área del país es la que menos conectividad tiene, presidente? Le pudiera decir que el Petén es una zona pues por su extensión también es complicado llevar la energía, pero se han hecho los esfuerzos. Alta Verapaz, San Marcos, Quiché, parte norte del país ha estado pues un poco pues pendiente de esta tarea de electrificación. Ingeniero Contreras, como estamos en vivo, la gente nos escribe, nos pregunta o haga la tal pregunta y uno aparentemente es un especialista, nos decía, mire, pregúntale al consultor, está bien, el sol seguirá saliendo por lo menos por los próximos 2-3 siglos, o sea, ojalá. Sí, bueno, seguirá saliendo y evidentemente la disposición y la utilización, pero ya económica, financieramente comparado con opciones de invertir, por ejemplo, en energía eólica, en geotermia con tanto volcanes que tenemos, etcétera, es todavía más rentable la inversión de esos 4,000 por hogar, como un promedio, claro, a que se invierta en otras fuentes que después pueden resultar más rentables. ¿Cómo están esos estudios sobre la rentabilidad para llevar, sobre todo en electrificación rural? Claro. Sí, hoy por hoy la energía solar es el recurso más abundante, como les platicaba. A lo mejor en ciertas zonas, por sus características, puede haber una generación eólica importante, pero típicamente las inversiones son mayores, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Esa evaluación. Se tiene que evaluar cuánto voy a invertir, en cuánto tiempo lo voy a recuperar. Si estamos hablando de zonas rurales, a lo mejor en ciertos poblados, se puede hacer un dimensionamiento, una pequeña planta, una microgrid se le llama, para satisfacer esa demanda. Si hablamos de una zona donde hay particulares, a lo mejor ni siquiera es una distancia corta, tan solo el conectarlos a todos, el cableado, etcétera, puede ser más costoso que aquí haya autogeneración. Ajá. Entonces, ¿cuál es la diferencia con otro tipo de una presa, con un molino de viento? Los paneles los podemos tener desde nosotros, puede ser una inversión muy pequeña comparado con grandes proyectos. Entonces, lo que se hace es justamente esa evaluación y bueno, ya se hace un análisis como tal de costos y se puede decidir qué es lo más pertinente. Nos acompaña esta noche el presidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Electrificación, el ingeniero Melvin Ernesto Quijivix. Presidente, usted refería en su primera intervención que prácticamente el INDE participa de toda la cadena, desde la producción, transmisión, distribución, comercialización, que es la cuarta pata de la mesa. ¿En dónde están los retos más grandes? Hablábamos, como ya bien refería Mariano el lunes, con
inversores privados, y ellos decían que el mayor reto que se está teniendo en el mercado energético nacional es la inversión en transmisión. Desde el INDE, ¿cuál es el reto más grande en su participación del mercado energético en el país? Bueno, la generación de energía, creo que vemos hoy lo que se mencionaba aquí en el foro, vemos por ejemplo, una crisis con Rusia, que si van a abrir el chorro. Texas también envió la semana pasada un mensaje contundente pidiendo el autorracionamiento de la industria y los consumidores. Texas, Estados Unidos, ¿verdad? Sí, pero ahí es por tema del calor, ¿verdad? Sí, ahí es por el tema pero del es calor. un tema también Sí. de abastecimiento energético, Sí, o sea, sí, sí. de suministro, ¿verdad? Entonces, yo coincido que la transmisión es un reto, que tenemos que hacer crecer las autopistas que lleven esos kilovatios hora a toda la población, de los centros de producción hacia los centros de consumo, y luego bajar en líneas de distribución, ¿verdad? Ya para suministrar. Entonces, ese es uno de los retos. Y el mercado tiene que crecer naturalmente, orgánicamente, en paralelo todas las actividades. Crece mucho la transmisión, pero no crece la generación. Entonces tenemos que llevar de la mano esos planes. Tienen que ser congruentes, tienen que ser muy aterrizados a nuestras necesidades inmediatas, y poder abastecer, llevar los kilovatios horas a los centros de consumo. Un tema importante que hay que resaltar acá es que la energía, por ejemplo, vemos precios de la energía que son altos, o que son producto del consumo de los commodities internacionales, ¿verdad? O sea, de los precios de los derivados del petróleo. El petróleo sube, la energía sube, el carbón sube, la energía sube. O sea, entonces estamos con una exposición, ¿verdad? La idea de hacer un aprovechamiento sustentable y sostenible de los recursos naturales es reducir esa exposición al mínimo, ¿verdad? Entonces, hoy, por ejemplo, el costo del agua, el costo de la geotermia, el costo del viento, el costo del sol, ¿verdad? No depende de una crisis, o no depende de una guerra, sino depende, pues, de las inversiones que se hayan realizado. Ingeniero Contreras, me siguen preguntando, llamó la Adelante, atención su adelante. intervención. Nos decían, bueno, la tecnología de los paneles, fundamentalmente provienen de Asia, China en particular. Hay disrupción en las cadenas de suministro, hay disrupción en los transportes. Es aún con todas esas dificultades todavía económica y financieramente viable estar haciendo todo esto, porque, a ver, la energía solar no es de hoy, no, o sea, no es una tecnología nueva, ya trae muchos años, carísimos los paneles anteriormente, evidentemente han bajado, la tecnología ha mejorado, pero viendo hacia futuro, con todas esas situaciones que le menciono, ¿sigue siendo todavía rentable este tema de los paneles solares? Sí, claro, totalmente. De hecho, ¿qué es lo importante de los paneles comparado, por ejemplo, con otras tecnologías? El tiempo de manufactura es mucho menor. Ajá. Los elementos son mucho más modulares, más pequeños. Sigue siendo, en el sentido de transporte, sigue siendo un mejor negocio, digamos, en términos de costos de transporte, etcétera, ¿no? En cuanto a la cadena de suministros, por eso hay empresas que se dedican a todo este tipo de tecnología y tienen presencia en la región. Tienen sus almacenes en Panamá, en ciertos países, estratégicamente, donde se surte la demanda regional. Entonces, ¿qué es lo importante? Por ejemplo, si van a la feria, va a generar cierta demanda. Ahí las empresas que se dedican al suministro de estos componentes harán sus estudios como tal de demanda y harán sus inventarios crecer. Pero hoy por hoy hay suministro y está funcionando. Después de la pandemia, pues todos vimos que se afectó, pero ya al día de hoy hay buenos tiempos de entrega considerablemente comparado con otras tecnologías, ¿no? Ahora, ingeniero Kijibix, el tema del abastecimiento en este tipo de energías limpias está amarrado también a fenómenos naturales, y Guatemala es uno de los territorios más vulnerables a nivel global.
empezamos a preocuparnos cuando escuchamos que el rebalse o el embalse, o usted nos aclarará el término técnico de Chixoy, por ejemplo, empieza a bajar, entonces ya todo el mundo empieza a preocuparse. ¿Cómo están las condiciones de la producción por parte del INDE para poder abastecer el mercado nacional? Hoy el embalse Chixoy está 17 metros por arriba en comparación con el año anterior. O sea, eso es producto de las tormentas tropicales o las depresiones que hubieron a principios de la segunda mitad de mayo y principio de junio. O sea, todo eso ha ayudado a que el embalse esté subiendo, ¿verdad? Y que se esté llenando. ¿Qué significa un embalse? Es un reservorio de agua, ¿verdad? Que al final lo turbinamos, lo transformamos en la turbina en energía eléctrica. O sea, es un acumulador, es una batería, ¿verdad? Hoy tenemos ahí suficiente energía como para terminar el invierno y empezar el verano, que es la época donde ya no llueve, donde estamos más expuestos a los precios internacionales de los combustibles. Entonces, esa energía que hoy tenemos ahí acumulada nos va a servir para utilizarla en verano e ir generando. El INDE Chixoy específicamente es una planta base de lo que se denomina en la metodología, en la jerga, como una planta que puede generar todo el año. Hoy estamos generando al 100% de su capacidad y eso nos trae o nos conlleva dos grandes compromisos. El primero es un monitoreo exhaustivo del funcionamiento de la planta, ¿verdad? Es una planta que se inauguró en los 80s, en el 85 ya entró en funcionamiento al 100% y entonces estamos monitoreando todo, vibraciones. Durante el año hubieron labores de mantenimiento, durante el verano hay labores de mantenimiento programadas en todas las turbinas para que estén al 100 en este momento. Y estamos monitoreando todas las áreas, el túnel, las compuertas, todo para... eso es hablando de Chixoy, que es la zona norte, con el Cobán, ¿verdad? Tenemos 3 plantas hidroeléctricas en el sistema Michatoya, ¿verdad? Que es aquí, es Palín, Escuintla y toda el río Michatoya, la cuenca, ¿verdad? Y ahí tenemos un monitoreo también de los arrastres de sedimentos, de basura, ¿verdad? A través de la limpieza de los canales, de los diques. Hemos hecho quineles para evitar inundaciones y que el agua fluya libremente. Y primero que fluya libremente, o sea, sin la contaminación, botellas, plásticos y todo lo que puede traer, porque eso nos trae un beneficio adicional, es mantener las plantas que son El Salto, Jurún y Palín al 100, generando al 100. ¿Qué es lo que pasa? Pasa una arenita y pega en la turbina y eso la va desgastando y al poco tiempo pues tenemos fallas en estas turbinas que debieran ser de larga duración. Entonces hemos trabajado en labores de prevención, en la generación, en el mantener nuestras plantas y también en todo el monitoreo de las líneas de transmisión. Son aproximadamente 1.800 kilómetros de líneas de transmisión. Entonces las cuadrillas están en alerta pues en los temporales para monitorear suelos, ver que estén las torres completas y que no hayan fallas, ¿verdad? Entonces eso pues transmite al mercado una seguridad de que hay un abastecimiento de energía eléctrica. Ingeniero Quejivix, regreso al tema que en algún momento preguntó Cristian sobre la conflictividad social, pero lo uno a un tema que abordamos con el presidente de la Comisión Nacional de Energía, el ingeniero Luis Ortiz, en el sentido de que hay muchas comunidades que se oponen a que pasen por sus áreas geográficas, no voy a utilizar ciertos términos que ya están ideologizados, por las áreas geográficas pasen las torres, los cables de alta tensión, etcétera. El INDE se enfrenta a ese tipo de problemática y si es así, ¿cómo son los métodos de solución? Porque, como usted lo mencionó también, estas líneas de alta tensión son la autopista por donde se mueve la energía. Yo cerraba el programa anterior con medio en serio, medio en broma. Todavía no se transmite energía de manera inalámbrica.
A nivel de laboratorios ya me explicaron que sí, me aclararon, Ya se está. ahí sí. Y el futuro llega. El futuro va a llegar, pero por el momento no es así a nivel. Entonces, ¿cómo abordan ustedes ese tema? ¿Tienen ustedes problemas con Codeca o similares, el Frente Nacional de Lucha, que son organizaciones que organizan a la gente y se oponen a este tipo de cosas? Sí, de hecho hemos tenido, recuerdo en estos últimos 2 años, 2 eventos muy serios en temas sociales, ¿verdad? O sea, la toma de subestaciones. La de Malacatán fue una. En Malacatán fue una, y luego tuvimos, no recuerdo el nombre, pero tenemos otra también importante. La gente, pues el conflicto social ahí latente, ¿verdad? La inconformidad y todo. Y pues obviamente nosotros reaccionamos, tenemos convenios con la Policía Nacional Civil en cuanto a las unidades de prevención, ¿verdad? Y de socialización. El tercer viceministerio del Ministerio de Gobernación nos da mucho apoyo en ese sentido, ¿verdad? En la prevención, ¿verdad? Del delito, si no estoy mal. Y entonces reaccionamos. En primera instancia, el INDE tiene sus negociadores, tiene sus unidades sociales que se acercan a las comunidades para tratar de explicar pues los temas que están sobre la mesa. Y en segunda instancia, el Ministerio de Gobernación a través del tercer viceministerio, y en última instancia, pues también las instalaciones, hay que resguardar las instalaciones y están con el Ministerio de la Defensa porque son instalaciones estratégicas. Ahora, ingeniero Contreras, uno de los temas que preocupa a las comunidades es el impacto ambiental de este tipo de inversiones. Y el lunes conversábamos sobre todo el caso concreto de Zacatepeques, en donde se está planeando por lo menos 22 torres, y eso conlleva, por ejemplo, tala de árboles y una serie de otros elementos a los cuales las comunidades reaccionan. En el caso de la energía solar, ¿hay algún impacto? Y también, hablando de sostenibilidad, usted refería que por lo menos durante 20 años el panel no va a necesitar ningún tipo de mantenimiento. A los 20 años, ¿qué hay que hacer? Si pudiera aclararnos estos temas. Claro, con gusto. Bueno, el impacto es mucho menor que cualquier otra tecnología al final, porque no estamos en caso de zonas que están fuera de la red, no hay, incluso fuera del área que está siendo cubierta por paneles, no hay ninguna invasión al exterior, digamos. Pensando, por ejemplo, en zonas urbanas, ¿dónde están los paneles? Típicamente en los tejados, en las zonas donde usualmente no hay personas, y no hay una invasión incluso del área. Lo que se busca incluso con los paneles es que den mucho mayor eficiencia. Ahora ya hay, comparativamente con los 80s, cuando nació esta tecnología, cuando se empezó a usar, hay mucha mayor generación en la misma área. Hay incluso paneles que pueden generar en la parte superior, y por el rebote de la luz en la parte inferior, se llaman bifaciales. Entonces lo que se busca es justamente aminorar esos impactos. Habrá zonas donde a lo mejor porque el tejado no es resistente o porque alguna cuestión se requerirá un área aledaña, que en algunas comunidades puede haber un espacio por ahí que ya no hay, o nunca hubo árboles o no hay árboles, entonces se puede digamos, hacer ese uso de esa área. Hay tecnologías incluso por inteligencia artificial que pueden seguir el sol, los paneles, los seguidores, pero hay otras tecnologías todavía más avanzadas que nos pueden decir si todos los paneles tienen que estar en la misma dirección, pero usualmente no, porque me va a dar una sombra. Entonces algunos podrán estar en diferente inclinación y eso nos va a aumentar la generación. Entonces la tecnología al final todo se conecta y nos va a buscar hacer más eficiente en la misma área, tener mayor generación. Ajá. Entonces, en respuesta, pues los impactos son mínimos. Siempre va a haber impactación, siempre que haya nueva tecnología, si hay una casa, es algo que no está típicamente ahí. Entonces, si hay una casa, si hay una construcción, usamos la parte superior. ¿Por qué? Pues porque se recomienda, al ser una instalación eléctrica, que no haya interacción humana, ¿no? Que me lleva a su segunda pregunta. En 20, 25 años, no es que no requieran mantenimiento, el mantenimiento es menor. El polvo, el ingeniero mencionaba, ¿no? Hay veces que una turbina, por tener partes en movimiento, va a haber desgaste y va a haber deterioro, que en los paneles no sucede porque son componentes pasivos, no hay movimiento. Incluso los inversores, que es el elemento que nos convierte la energía del panel a energía del hogar, ya después entraremos en detalles eléctricos en la feria, pero ese elemento intermedio, hay tecnologías que nos permiten que sea
aislado completamente, que tenga certificaciones IP6566, que significa pueden resistir agua, pueden resistir polvo, temperaturas bajo cero hasta temperaturas 45 grados. Esos elementos se tienen en instalaciones desérticas, algunas veces hasta más de 50 grados. En esos casos sí tienen un pequeño... O sea, Londres, como hoy. ¿Perdón? No. Como el día de hoy. Con la hora de calor, Londres fueron los 40. Estaba bromeando, Sí, ingeniero. sí, sí. No. Y es que a 50 grados ya no es una temperatura extrema viendo lo que está pasando. Sí. Perdón que lo haya interrumpido, pero el tiempo se nos está acabando y quisiera pedirle al ingeniero Kijivix que cierre el programa y tal vez nos adelanta las fechas de la Feria de Energía, dónde se va a realizar, y si algo se nos quedó por ahí en el tintero, tenemos más o menos unos 90 segundos, por favor, lo escuchamos. Gracias Mariano, gracias Cristian. La invitación es a todos los guatemaltecos que quieran ahorrar. 28 y 29 de julio, Expo Center Etical Futura, de 9 de la mañana a 8 de la noche. El principal requisito es que quieran hacer un cambio, la sostenibilidad en su factura de energía eléctrica. Los paneles y las soluciones que hoy que se van a presentar en la feria tienen un ahorro desde el 70% en su consumo de energía, y esas sí son soluciones rápidas de instalar, van a ser asequibles, hay financiamiento. Hoy la feria tratamos de juntar, o vamos a juntar, proveedores, desarrolladores, herramientas de financiamiento y interesados. Entonces es un esfuerzo, y recordarles también que desde el INDE trabajamos con energía por el país que queremos. Bien, agradecemos al ingeniero Melvin Kijivix, presidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Energía, y al consultor, ahora experto en energía solar, lo dije correctamente, ingeniero Horacio Contreras, que nos hayan acompañado esta noche. Muy amables. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bien, Cristian, vamos cerrando el programa. Claro. ¿Va a ir a la feria? Seguramente, porque no sabemos cómo van los costos a estar en cuanto a la energía eléctrica en algunos años. De que para el próximo trimestre va a haber una revisión de la tarifa, aquí lo apostamos, y ya estoy seguro que el ingeniero me va a apoyar. Ya lo está, ya ave de mal agüero, Mariano. Está No, soy realista en eso. anticipando. Bien, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado, los invitamos a que continúen con Canal Antigua y los esperamos en los próximos programas de análisis de a las 8:45. Muy amables, buenas noches.